estamos acostumbrando, mejor dicho, a nuestra audiencia. Tenemos a un invitado que, por una cuestión de protocolo, de gentileza y de reconocimiento, lo vamos a presentar, porque ¿quién no conoce a Oscar Barney Finn? Docente, guionista, productor, director en cine, teatro, televisión y ópera. Entre los años 60 y 65 realizó cursos especializados en la Escuela de Cine de la Universidad de La Plata, la Escuela de Cine de París, en el Teatro de las Naciones, fue becado por los gobiernos de Francia, de Estados Unidos, y ha dictado clases en distintas escuelas y universidades. Ha sido director de la carrera de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires, pero fundamentalmente nos ha deleitado a lo largo de muchos años con sus puestas que sinceramente recordamos con mucho cariño y con mucho agrado. Últimamente, Muchacho de Luna, ahora en el Teatro Payró, dirigiendo a Brutus y también tomando parte de la dramaturgia. Ha dirigido a distintas obras de autores del teatro universal. Prácticamente hemos sido educados estéticamente por Oscar Barney Finn. Recuerdo esos maravillosos trabajos sobre los cuentos de Manuel Mujica Lainez, por ejemplo. Y los otros días, cuando estuvo aquí Paulo Brunetti, recordaba su trabajo en La gata sobre el tejado de zinc caliente, allá por el año 2007 aproximadamente, si no me equivoco, esa obra de Tennessee Williams, donde Oscar Barney Finn fue el director, que la verdad que fue sinceramente un momento de estar junto al gran teatro, como aquella puesta de Las de Barranco en el Teatro Nacional Cervantes, que también dirigida por él, y bueno, tantas obras, Lejana Tierra Mía, donde allí estuvo a cargo de muchos roles, ¿no, Oscar? No solamente el de director. Yo la verdad que me agobia escuchar tanta cosa. Y supongo que el oyente también. Porque, claro, es toda una vida. Toda una vida. Y cuando digo una vida son muchos años. Son muchos años. No es que los años me pesen, pero sí es toda una vida. Entonces, bueno, he tenido la suerte de transitar distintos medios, es decir, he estado desde la docencia al cine y del teatro a la televisión, pasando por la ópera. Entonces, claro, los trabajos son múltiples, las experiencias son experiencias, ¿no? Muy variadas, y además he tenido la posibilidad de una formación que me ha permitido conocer un poco el mundo, conocer otras formas de expresarse, es decir, otras formas de trabajar, y eso indudablemente uno lo agradece mucho, ¿no? Y entonces luego lo transmite a través de todo lo que hace. Entonces, bueno, lo que pasa es eso, pero cada vez que alguien tiene que leer un currículo, no apelar a la memoria para relatar todo eso, me agobia. Es decir, porque a veces cuando uno va a un acto, a mí me pasa también que cuando es demasiado todo lo que ha hecho la gente, ya uno lo abruma de entrada. En cambio es mejor hablar del presente. Hablar del presente, porque no es que yo ignore el pasado, porque soy un tipo muy, muy respetuoso de los pasados, porque los pasados yo creo que está mucho de la raíz de aquello que somos hoy. Pero no me gusta estar ahí atrapado en el pasado, me gusta estar siempre mirando un poquito más para adelante, siempre pensando en lo que se puede hacer mañana, sacando conclusiones
y saltando de una experiencia a la otra. Creo que todavía no ha desaparecido en mí la curiosidad. El día que no tenga curiosidad, bueno, me preocuparé, pero mientras tanto, y además es tan vasto todo lo que uno puede conocer, aprender, realizar, que es inagotable, ¿no? Es inagotable. Y hoy, casualmente, si Óscar Barney-Finn está con nosotros, es porque vamos a hablar del presente. Óscar Barney-Finn tiene, como dije hace un rato, en este momento, en el legendario Teatro Payró, en la calle San Martín 762, a Brutus, donde él junto a Marcelo Zapata se han encargado de la dramaturgia, y bueno, y por supuesto Óscar Barney-Finn es el director. Allí está Paulo Brunetti, Ana Jovino, Carlos Caspar, Nelson Rueda, Beatriz de la Casa, Mariano Madrazo y Joaquín Ceja. Es un equipo bárbaro. Qué mejor testimonio para hablar del presente, ¿no? ¿No es cierto? Un equipo muy sólido. No siempre uno tiene la suerte de encontrar a los actores que quiere, y que estos actores tengan la dedicación, el tiempo para elaborar sus personajes y la historia, sino de brindarnos el tiempo de acompañarnos, ¿no? Porque estamos haciendo teatro de una manera muy, muy esforzada, ¿no? Tampoco hay que, digamos, insistir mucho en eso. Ya sabe la gente que los que hacemos teatro desde una manera de teatro independiente, que producimos nosotros, siempre es un esfuerzo doble, pero no va como queja, va como una realidad que a uno la acompaña y que uno la disfruta. Entonces, cuando estos actores se aproximan, vienen, uno se siente muy agradecido por ellos, ¿no? De que pongan su prestigio, su experiencia, en función de aquello que uno quiere contar. Y en este caso, yo debo decir que ha sido un gran encuentro con Marcelo Zapata. Yo a Marcelo lo conozco de hace muchísimos años y nos hemos encontrado muchas oportunidades. Hemos coincidido incluso hasta algún viaje en el exterior, en alguna semana de cine argentino, pero nunca se nos había ocurrido esto. Y la verdad que un día charlando con él me dice un dato muy interesante sobre el personaje de Brutus y de lecturas que había hecho, y sobre todo de algo que había dicho Saint-Just, que era aquel personaje tan radical dentro de la Revolución Francesa, en donde él sacaba una conclusión y decía que si Brutus no hubiese matado a Julio César, se hubiese matado a sí mismo. Y la verdad que aquello me pareció interesante. Entonces lo volví a llamar a los días, al día siguiente. Dije, ¿por qué no hacemos la obra juntos? ¿Por qué no escribimos? Y bueno, Marcelo se brindó, como siempre, primero con la amistad, luego ahora en el trabajo, y se elaboró esta historia, que no fue fácil porque los personajes que tienen esa carnadura que ustedes han visto y han apreciado, hay que buscarlos mucho a través de la historia, porque no es que nosotros teníamos un libro que nos estaba diciendo todo esto que ustedes ven, sino que hubo que investigar y luego de investigar, ficcionalizar todo eso. Y además, yo en el caso mío, yo no quise hacer una adaptación de Julio César, porque también esta obra es una obra de cámara sobre Brutus, no es Julio César. Julio César ni siquiera se lo nombra, se habla de una determinada manera, elípticamente, pero ni Marco Antonio ni Julio César están presentes. En cambio sí están todos estos otros personajes que hacen un ámbito más bien familiar, lleno de intereses, ¿no? Porque indudablemente hay muchos intereses que hacen a la República y que hace a la vida privada de cada uno de ellos. Entonces, bueno, una vez que lo tuvimos armado, bueno, empezamos a disfrutarlo mucho más. Y a pesar de que había una estructura, esa estructura durante todo el proceso fue cambiando.
fue variando. Y ya estábamos ensayando, incluso se elaboraron otras escenas que hacían falta para el desarrollo dramático. Así que bueno, yo muy feliz y feliz de que la gente... A ver, feliz no sería uno a veces emplea rápidamente algunas palabras porque parece que expresaron todos. No, uno está satisfecho del trabajo que ha hecho. Punto. Satisfecho hasta donde uno puede estar con los trabajos. Los trabajos nunca son, para aquellos que los hacen, un trabajo totalmente realizado, redondo y que lo deja satisfecho y contento. No, es decir, los trabajos son logros importantes, pero siempre a mí me dejan algo más que quiero algo más, algo que por ahí no está, que estará en la próxima obra, o que se logrará también a veces en el devenir de las funciones, porque el actor enriquece día a día el personaje y porque nosotros desde afuera seguimos guiando, seguimos estando pendientes, seguimos sacando conclusiones de lo que a la gente le pasa, es decir, ver qué es lo que la gente dice. A veces hay gente muy receptiva, gente muy sensible, gente muy inteligente, que hace lecturas muy particulares que van más allá de aquellas lecturas que uno prevé. Así como de pronto también a veces hay otros que no buscan en el fondo de la trama algunas otras cosas que están, porque se quedan en la superficie, y a veces algún apresurado distraído, al quedarse en la superficie, opina muy levemente sobre las cosas, y eso no es que no esté previsto, pero uno también a veces se desconcierta, ¿no? Es decir, si alguien está viendo y no entiende que es una versión de un personaje, es la construcción de una obra sobre un personaje de la historia romana, no solo del personaje de la historia shakespeariana, sino de la historia romana. Claro, sí, sí. No está solo en Shakespeare, no es que la historia de Julio César nace con Shakespeare. Fue una historia que nació muchísimos años antes de la venida de Cristo y se desarrolló y tiene su peso. Y entonces, sobre eso, hay mucho para recrear. Oscar, perdón, ¿es la primera vez que encarnás los dos roles, el de dramaturgo y el de director? No, porque en el cine yo he escrito siempre mis guiones. Siempre. Lo digo en el teatro. Y en el teatro no he escrito Reconocernos, he escrito Muchachos de Luna, he escrito, esas cosas son mías, pero además es muy raro que yo haga una obra y que no intervenga de alguna manera en la dramaturgia, en su transposición escénica. Por lo tanto, con todo el debido cuidado y respeto que merecen los autores a los cuales uno aborda, uno trabaja. Lo que pasa que hay autores extranjeros que no están, por lo tanto uno no tiene una apreciación directa. Hay otros autores más cercanos que a veces por ahí, yo diría que a veces se han acostumbrado mal, porque hay gente que cree que el director debe hacer su aporte porque sí. No, el director hace su aporte, pero también el director hace a veces cambios radicales que deberían a veces ser reconocidos. No siempre esto ocurre. Es decir, no siempre ocurre que, en fin, ¿qué estoy hablando de los autores? Hablo de la vida. En la vida hay gente reconocedora y hay gente negadora. Hay gente que es abusadora y otra que no lo es. Entonces a veces el trabajo en el teatro es mancomunado, es un trabajo de equipo. Pero así como hay un trabajo de equipo, también hay roles. Y los roles corresponden a distintas tareas. Entonces yo creo que a veces se agarra con ligereza las cosas y yo diría que hay una apropiación. En cambio acá no, es decir, nosotros hemos trabajado por lo nuestro. Cuando yo hago obras, por ejemplo,
Cuando yo hago mi versión de La gata sobre el tejado sin caliente, es mi versión. Para eso, ¿qué significa mi versión? Es que yo saqué algunos personajes, concentré la acción, concentré los decorados, lo hice una cosa más minimalista y lo hice potable para nuestra producción. Todo eso es un acto creativo. ¿Y cómo lográs que no se pierda la esencia del autor? Bueno, no, porque digamos, yo por veo... el respeto que dice él al autor. Yo veo, por ejemplo, veo una obra de Tennessee Williams, como puede ser esta que mencionaste, que yo recordé porque la tengo muy, muy fresca en mi memoria, y era minimalista de acuerdo a las posibilidades que tenía. Pero uno estaba viendo a Tennessee Williams. Bueno, pero de todas maneras, es decir, yo también cuando hago Dulce Pájaro Juventud, que la hice en el 25 de mayo, hice esta. Cuando hice en la televisión, Oh Querido Tennessee, de homenaje a él, con todas las obras de él. Cuando hice en teatro este mismo homenaje a Tennessee Williams, que primero lo hice en la Feria del Libro, luego lo hice con Graciela Dufo y Oscar Martínez, luego lo terminé haciendo en el Teatro Regina con María Rosa Gallo, Alejandra Boero, sí, Graciela Araujo, Jorge Marrale y Pablo Alarcón. Yo con todo eso, primero que he buceado en un autor, lo conozco, y lo he estudiado con Gandolfo cuando hacíamos clases de dirección a fondo. Tuvimos un año analizando y trabajando en torno al Zoo de Cristal. Ese rigor, esa profundidad de lectura, ese incansable buscar en un texto, eso me lo enseñó Gandolfo y no me lo olvidé nunca. Es decir, esto es fundamental. Quiere decir que yo, si tomo un autor, es para no traicionarlo, sino para qué lo tomé. Si no, hago una obra escrita por mí, no por un autor. Pero sí yo creo que hay obras que uno toma y arregla. Es decir, por ejemplo, Lejana Tierra Mía, que era una obra de Robner, sí, una obra que se había estrenado, una obra con la cual no había pasado mucho, digamos, en cuanto a la respuesta de la gente. Y la habían hecho, para mí, un hombre muy respetable que era Petraglia, y se había hecho con una idea, como lo dice la obra de Robner. La obra de Robner dice que hay dos personas pintando un cuadro, entonces el cuadro estaba en el fondo, previsto ahí en el fondo del escenario, las dos personas de espalda al público pintando. Pero cuando yo agarro la obra, digo, a ver, ¿cómo vamos a hacer esta relación padre-hijo? Primero, que es lo fundamental, la relación padre-hijo. La pintura los une. De alguna manera, ¿cómo hacemos esto? Entonces dije, no. Entonces me planteé algo que para mí es fundamental en cualquier trabajo escénico que hago. ¿Cómo va a ser mi espacio escénico? ¿Cómo va a ser el teatro? Porque no es lo mismo que yo piense para hacer mucho ruido y pocas nueces en el San Martín, o las de Barranco en el Cervantes, o el diccionario en el Tinglado, o vaya a ser La Gata en el Portón de Sánchez, o tenga una ópera en el Teatro Argentino de La Plata. Son escenarios distintos, por lo tanto, mi mirada, mi inspiración, mis resoluciones escénicas son de muy distinta manera. ¿Y entonces, cuando pensaste en Brutus? Ahora vamos a eso, pero no quería dejar colgado esto que decía de Lejana Tierra Mía. Yo, sin embargo, dije, no, este cuadro que pintan es transparente y está colgado en el medio del escenario. Hay un espacio atrás, un espacio adelante y un espacio a los costados. Gira toda la acción en torno a la pintura. Y así lo hice. Y no, fue muy bien. Mi primer gran reconocimiento escénico y gran premio que tuve, lo tuve por esa apuesta. Y la segunda importante también que tuve, lo tuve por La Gata sobre el Tejado sin Caliente. Y el tercero que tuve también fue por García Lorca. García Lorca, cuando yo lo hago en Tucumán, en la comedia tucumana, y que vamos con un pequeño equipo que me da el Teatro Cervantes,
entre los que estaban Alberto Negrín y Leandra Rodríguez, yo planteé eso como si lo hiciese en el teatro en Buenos Aires. Y trabajé durante 2 meses. ¿Y qué planteé? Planteamos, con una escenografía maravillosa de Alberto Negrín, una rampa. Y todo ocurría sobre esa rampa, con un armario allá al final, y cuando terminaba la obra, que la casa quedaba desierta, y se iba Rosita con la tía y el ama, aquel armario se abría, y adentro había un cura y un militar. Esta es una cosa que no estaba en la obra, no estaba tampoco el vestido de novia en ese final de rampa, y sin embargo yo puse eso porque me sumergí en Lorca, transité varias obras, bueno, lo mismo que hice para Con Muchacho de Luna. ¿A dónde voy? Que hay que tener primero conocimiento, empatía con el autor. Pues yo, por ejemplo, con Romner también la tenía, pero ¿qué pasaba? Romner no me dejó hacer una versión, pero cuando vio el trabajo día a día, él iba incorporando en su obra, día a día, lo que yo lograba con la obra. Cuando él después la vendió, como derechos, los que compraron la obra, compraron la apuesta. Entonces resulta que esas obras, esas puestas, eran tal cual yo la había hecho. Quiere decir que todo eso pasó a ser un patrimonio como que pertenecía a la obra, no, pertenecía a la apuesta. Acá también es interesante decir que ya que ahora tenemos una sociedad de directores de escena, no tarden una eternidad en obtener aquello que significa preservar los derechos autorales del director. Exactamente. Ya hace años, Alejandra Boero, Juan Carlos Gené, Hugo Urquijo, Carlos Gandolfo y yo intentamos armar esa sociedad y no pudimos. Ahora me alegró mucho que apareciera una nueva. Espero que no tarden una eternidad en lograr eso, que no es solamente una asociación para cuidar las salas de teatro, que eso lo cuidan muy bien los dueños de sala o los productores, sino el trabajo artístico. De esto estamos hablando hace un buen rato. ¿Cómo es la tarea del director? ¿Cómo es la forma en que se plantea la obra? ¿Cómo analiza un autor y qué rescata? Entonces yo, en esos autores que elijo, primero los quiero, me siento con una sensibilidad cercana a ellos, si no, no lo haría. No lo elijo. Y cada vez que pasa el tiempo, a esta altura de mi vida, soy más riguroso en lo que elijo, porque tengo menos tiempo que a los 30 años o a los 40. Entonces no lo quiero perder el tiempo. Entonces voy viendo qué hago. Tal es así que ahora con Santoro, Osvaldo Santoro y Pablo Brunetti, que habíamos hecho Lejana Tierra Mía, queremos hacer una obra que sea la segunda parte de Lejana Tierra Mía. Ya no va a ser la obra de Romner, será una obra nueva, pero inspirada lejanamente en aquellos 2 personajes de esa obra, porque nos dieron una, ¿cómo podría decir? Primero que nos acercaron y nos fabricaron una amistad que cada día que pasa es más sólida desde aquel entonces. Entonces, también eso nos va a reflejar a través del trabajo. Entonces, bueno, esta tarea no es fácil. No, claro que no es fácil. Perdón, me preguntabas algo que no te contesté, que vinculado al espacio escénico. Exactamente. De Brutus. El espacio de Brutus. No es más complicado cuando vos tenés el lugar del dramaturgo, volver a, digamos, a reescribir escénicamente. No, es que cuando yo estoy haciendo la obra, en este caso, yo tenía claro que quería un lugar de representación como el que tenemos. No es que acá, ¿cómo puedo decir? Con el debido respeto que debo tener por todos aquellos que colaboran. No es que la solución del espacio me la da el escenógrafo cuando llega. No. Es decir, yo podía relatar que, por ejemplo, yo busco siempre un gran minimalismo.
Por ejemplo, Mármol, no sé si ustedes la vieron. Sí. Sí. Bueno, Mármol es el despojo total. Son 4 sillas, 5 sillas y el espacio. ¿Bajó Oscar o no? Sí, bajó los otros días. Es el espacio y las sillas. Cuando yo hago el Príncipe de Homburg en el CCC, que es un lindo espacio experimental, hago una rampa y un practicable derecho detrás. Y lo demás es nada. Cuando hago Noches Romanas con Osmar Núñez y Virginia Ochenti en el CCC, eran 2 o 3 sofás y un gran ventanal allá que daba a Roma. Y se acabó. Es decir, pero bueno, todo esto uno lo piensa. Y en el caso de la escritura, yo sabía que los actores no iban a tener utilería de mano o utilería grande, que son los muebles. Yo no estaba viendo mesas, sillas, cuartos, cortinas, nada. Yo quería los recitantes más. Mi intención desde la escritura fue llevarlo a una apuesta operística. ¿Por qué digo esto? Porque esos espacios cuentan, porque hay distancias, porque hay forma de expresarse, de dialogar, de vincularse. Todo eso es la ópera. Y si estoy hablando de la ópera, estoy hablando de algo que se aproxima mucho al melodrama. Por eso hace poco alguien dijo, ay, que terminó siendo un melodrama. Dije, qué tonta esta persona, no se da cuenta que me está halagando. Porque es lo que busqué, que fuera operística, que fuera por lo tanto un poco melodramático. Y nada, de pronto a esas personas se les escapa que hasta hay homenajes a la ópera, como es la inclusión del lamento de Dido y Eneas de Purcell. Claro. Es decir, por algo está, y por algo la música, hay unos momentos anteriores que se preanuncia eso, con unos pequeños acordes que introducen Ese final escena. verdaderamente, Por eso, digamos, termina de cerrar pero la conmoción ahí, que nos provoca yo ahí esta obra. Quería ese espacio, eso, y quería la infinitud ahí del teatro, que es muy lindo el Pairó, tiene eso. Yo he estado ahí haciendo Poder Absoluto hace ya tiempo y lo pasamos muy bien. Entonces, a mí esa espacialidad me gustaba. Lo que sí, Ramón López, que vino de Chile, que es un hombre de una experiencia enorme, porque es un escenógrafo del teatro operístico de Chile y de los teatros universitarios importantes que tiene Chile. Entonces, sí me habló de las bancas esas que tienen al costado, sí me habló de cosas que más o menos fuimos redondeando, pero la idea de aparición o desaparición y demás, yo solo tenía en la obra. Estamos con Oscar Barney Finn, que ha accedido gentilmente a nuestra invitación aquí en los estudios de Radio Groti para hablar sobre Brutus, una obra dirigida por él, comparte la dramaturgia con Marcelo Zapata, y el destacado elenco que integra esta obra es Paulo Brunetti, que ya estuvo en nuestro programa, Ana Jovino, Carlos Caspar, Nelson Rueda, Beatriz de la Casa, Mariano Madrazo, Joaquín Cejas. Yo la pongo ya entre los recomendados de nuestro programa, no porque esté su director aquí presente. La pueden ver en el Teatro Pairó, en la calle San Martín, 766. Las funciones son los viernes y sábados a las 20 y puede tomar las entradas en el Teatro Pairó o comprarlas a través de Alternativa Teatral. Algo nos mencionaste para ir cerrando. No, lo que quería decir sí. es que a veces uno conforma un elenco. No voy a hablar de Pablo Brunetti porque hemos hecho muchos trabajos juntos, Lejana Tierra Mía, La Gata, se conocen mucho. Muchacho de Luna, muchísimo. Pero sí que hay otra gente como Ana Jovino, a quien yo había visto en una Electra muy particular, sobre todo ella estaba bien, que me gustó mucho, y yo siempre tenía idea. Después estuvo con Santiago Doria haciendo el teatro clásico, con el cual se fueron a España. Digo, bueno,
¿cuándo habrá algo? Y creí que esto lo había. Y Carlos Caspar también, porque es un actor tan eficaz, tan intenso. Es decir, nosotros cuando hicimos Dulce Pájaro Juventud, cuando hicimos Poder Absoluto, yo con Pablo y con Caspar, hicimos teatro en Nueva York y ganamos el premio allá en Nueva York, con ellos, con Poder Absoluto, que era una obra española. O de pronto Nelson Rueda, quien yo había visto actuar también con Hugo Urquijo en Ver y no ver. Después lo había visto en unas obras de Daniel Dalmaroni con Arturo Bonín. Es decir, tenía guardado, pero a veces uno ve y no siempre tiene ubicación los actores. O gente joven, como es decir, Mariano Madrazo y el otro chico, Joaquín Cejas. Joaquín Cejas era alumno de Pablo Mariucci. Pablo Mariucci siempre cercano a las cosas que yo he hecho, y me dice, ¿por qué no tomas una prueba? Le tomé una prueba, me pareció bien, pero es su primer trabajo, así que lo que él hace, como el hijo de Porcia, realmente es sorprendente. Pero es porque, bueno, lo fui llevando a eso, pero también él tiene calidad y calidades como para enfrentarlo. Y por último, una mujer como Beatriz de la Casa, ¡Qué madre! ¡Qué madre, ¿no? ¡Qué madre! Yo agradezco mucho a Beatriz la dedicación, la intensidad, y la entrega, las ganas. Bueno, eso yo creo que es una de las condiciones que uno requiere en el actor. Requiere gente que en estado de ebullición siempre. ¿Qué te dije? De análisis, sí, pero también de ebullición. Sí. Y Beatriz lo está siempre. Y yo eso lo agradezco. Así como agradezco a todos ellos, también, así como dije, Ramón López es un primer trabajo que hacemos porque viene, y además, eso es una colaboración de la Embajada Chilena que lo trajo, que ayudó a que estuviera acá. Pero por otro lado, Mini Zuccheri, que es excelente vestuarista, que ha estado en tantas obras en el Teatro Colón y el Teatro San Martín. Bueno, Mini es como una parte de nuestras obras siempre, porque no voy a hablar del talento, sino también de esa cálida amistad que hace que siempre nos esté acompañando. O gente como Sergio Klanfer, que hace la banda sonora, pero que también estuvo en La Reina de la Belleza, también estuvo en Juegos de Amor y de Guerra, que era tan importante esa banda sonora. Quiero decir, o asistentes como Tomás Heck, que ya hace bastantes obras que está con nosotros, o Soledad Vanelli, que está en la producción. ¿Por qué los nombro? Porque esta es la gente que a veces no se ve, la que no sale todas las noches a saludar, pero es la que hace posible que la obra esté presente y que uno se esté después luciendo, pero ellos también se tienen que lucir. Pero si uno los pone en el montón y no los destaca, no me parece bueno. Me parece no de una no generosidad, parece, de una justicia. Más yo diría que justicia que no generosidad. Tal cual. Entonces, Porque generalmente se olvidan, ¿no? No, yo no, porque después son creativos. Ahora, por ejemplo, voy a juntarme con Brunetti, con Soledad, que es la productora, y Tomás, que es el asistente, para concretar que Muchacho de Luna pueda volver a escena. Bueno, ellos hacen también la posibilidad, no solamente nosotros, no solamente el dinero. Hay cosas que el dinero no cubre. No los cubre nunca. Entonces, bueno, en este caso, esta obra conjuga todo esto. Es decir, yo estoy, digamos, satisfecho de que el esfuerzo, porque esto también es, aparte de ser una cooperativa, es una cooperativa a la cual se le ha aportado dinero. Y ahí es también el doble papel, no sé si lograron o no, también de Paulo Brunetti, sí, que es quien también está aportando a esto, como ya lo ha hecho también el Mármol. Paulo ha sido productor en parte de Mármol. Y Mármol también, así como destaco a estos actores, Cecilia Charandini, después de haber hecho esa maravillosa hija de La Reina de la Belleza, y Pablo Mariuccio, Diego Mariani, que ya han estado en otras cosas conmigo, y Alexia Moyano, también, dos actores que uno quiere tener siempre. Y no hablo de alguien que no lo tuvimos,
o que no lo hemos tenido por infinidad de cosas, pero que lo volveremos a tener, que es Marta Lugo, que ha estado haciendo esa creación que fue el diccionario. Nosotros la tuvimos en el programa también. Entonces el diccionario Qué con Robertino Mosca, con Marta, con Pablo Maini, o antes con Daniel Miglioranza, también fue otro de esas cosas con las cuales uno se encariña, y esto después se traduce en algo que ustedes por ahí no ven, que es, ustedes van a ver la función, aplauden o no aplauden, se van, pero para nosotros luego hay un después, que es el encontrarnos en el café antes o en la comida después, y el participar. Y el participar. Y eso se extiende, y entonces uno vuelve a soñar obras, vuelve a soñar con proyectos, y bueno, los va llevando adelante. Sí, y también eso forma parte, al menos siempre ha formado parte importante de mi vida. Eso lo digo siempre, pero es así. Muchísimas Pero gracias, se ve, además. Oscar. Se ve. Bueno, Porque sí. un director que esté todas las funciones en su espectáculo también, Sí. para el actor es valiosísimo. A veces creo que uno es como un moscardón. No, porque usted está veo observando todo, no lo digo en el momento, pero luego encuentro un momento para decirle, bueno, me pasó esto o aquello. Perfecto. Así como le digo, qué buena función y qué bien que lo pasé. Qué bueno. Las dos cosas, digo. Qué bueno. Así que bueno, gracias a ustedes. Gracias, No. Oscar Barneyfin, por Gracias. haber estado con nosotros, y te convocamos para cuando se vaya concretando Muchacho de Luna y la segunda parte de Lejana Tierra Amena, Da. para que nos Perfecto. sigas alentando también a nosotros. Eso. Gracias. Ya por- nos alentaste en plena pandemia. En el Bueno. 2020 hablamos por teléfono contigo. Sí, es cierto. Y nos Cuando diste un hiciste tu aliento. trabajo en Ese streaming. sábado, Ay, sí, y ese sábado nos diste un aliento que. Es que era necesario dar Así ese es. aliento. Así Sí, además con unas ideas tan que uno. Bueno. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Oscar.